Muy buenas tardes, amables televidentes. Una vez más estamos con vuestro programa, Entendiendo el Derecho con Robinson González. Y hoy día, la verdad, tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro sanmarquino, el profesor doctor José Antonio Ñique de la Puente. José Antonio Ñique de la Puente es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho por la misma Casa de Estudios, doctor en Derecho por la misma universidad. Ha sido decano del Colegio de Abogados en el periodo 2007 al 2010, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2010 al 2011, es profesor principal de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto en el pregrado como en el posgrado, y también profesor, como no, de diversas universidades del país. Quiero cederle la palabra para su saludo. José Antonio. Buenas tardes a nuestro amigo el doctor Robinson González Campos, profesor de la Universidad Nacional de San Marcos, magistrado supremo de nuestro país, a quien conozco una vida desde que ingresó a San Marcos y también en la maestría y en el doctorado. Magíster y doctor en Derecho, en su programa que acaba de invitarnos, Entendiendo el Derecho, por el doctor Robinson González Campos, aquí en Global STV, o sea, Global Televisión. Estoy aquí para la entrevista que me vas a hacer sobre el tema que tú has señalado. Bien. José Antonio, tú has sido decano tanto de la Facultad de Derecho cuanto del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Recientemente se han suscitado algunas acciones realmente execrables en contra no solo de una abogada, ya esto se viene repitiendo constantemente. Abogados que son identificados por la gente con sus defendidos, los identifican a tal extremo que si tú eres abogado de un político de tal partido, pues pertenece a ese partido. Si eres abogado de un narcotraficante, entonces eres un narcotraficante. Y ahí vienen las agresiones, los insultos, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué medidas debería de tomar el Colegio de Abogados? ¿Cuáles son realmente los límites que tiene el abogado para el ejercicio de la defensa? Es cierto que los abogados solo deben de defender inocentes, es un baldón defender culpables. ¿Qué nos puede decir al respecto, tú que eres un maestro en la materia? En eso me remito simplemente a Piero Calamandrei en el Elogio de los Jueces, escrito por un abogado. Realmente el abogado lo fundamental que tiene que hacer es manejar éticamente o deontológicamente, que quiere decir el cumplimiento de deberes y siempre colocando el honor por encima de todo en el sentido de ulpiano del honeste vivere, es decir, ejercer la profesión y como tú dices, el abogado no se identifica con el delito de su patrocinado, sino el abogado simplemente es un defensor de la justicia, del bien, de la verdad y la belleza, pero también necesita que se esclarezca y que se busque la verdad probada legalmente, como decía Florencio Mixán Más, o en Robert Alexi, siempre defendiendo con la pretensión de corrección en el derecho. Y los colegios de abogados y los abogados tenemos que defender el ejercicio libre de la profesión y no identificar
ni atacar al abogado por quien defiende, porque en ese sentido el abogado solo tiene que defenderse en base al principio número 1 de Ángel Osorio y Gallardo en El alma de la toga. En primer lugar, la toga no se lleva en un vestido, sino que lleva en el alma, decía 1919 en el Ateneo de Madrid, y sobre todo de defender el criterio número 1 de Ángel Osorio y Gallardo. Abogado, nunca pases por encima de un estado de tu conciencia. Defiende a la persona que defienda porque es tu trabajo, ¿no? Pero siempre colocando en primer lugar, ¿no?, la divisa de la profesión, y como diría Ángel Osorio y Gallardo, el alma de la toga, usando el abogado como su principal arma, el sentido común, pero sin olvidar nunca que el sentido común es muchas veces el menos común de los sentidos y que se fortalece con la experiencia, vallejianamente los golpes de la vida, el estudio, el pensamiento y el estudio constante y tesorero. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, gracias por tu respuesta. Nos hemos salido del tema que nos ha convocado. El tema que hoy día nos ha convocado es la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Al respecto, como estamos en un programa Entendiendo el Derecho, y nos siguen no solamente abogados, no solamente estudiantes de derecho, sino también personas que no son abogados, no estudian derecho. Y queremos por eso hacer que las entrevistas sean con respuestas sencillas, didácticas, como es tu manera de responder, y por eso te voy preguntando al respecto. Mucho se ha hablado del jus cogens. ¿Qué es el jus cogens? Claro. En primer lugar te diré que cuando hablaste de didáctica me acordé de mi maestro Augusto Salazar Bondi en filosofía, que nació en 1924, murió antes de cumplir los 50 años en 1974, y tiene un libro, Didáctica de la Filosofía, y él dijo que la didáctica, y eso también para abogados, porque él enseñaba a futuros abogados, porque antes hacíamos letras, dijo: la didáctica es decir inteligencia, para expresar las cosas tanto en la argumentación, en la retórica, en el discurso del abogado, en la motivación del magistrado, hacerlo de una manera que sea entendible por la gente. Y como tú dices, todo el mundo no está en el derecho, pero sí ubi societas civius, donde hay sociedad hay derecho, y el derecho es vida humana objetivada en normas, y la norma no es sino un pedazo de vida humana objetivada. El jus cogens es esto, es una norma imperativa frente a la cual nadie puede lograr acuerdos en contra y no tiene validez en ningún momento, ni leyes, ni acciones, ni omisiones se permiten que vayan contra las normas imperativas. El mejor trabajo es de un mexicano que vivió de 1908 a 1994, Antonio Gómez Robledo, en su libro sobre estudio, historia y crítica del jus cogens. En suma, ¿qué es jus cogens? Una norma imperativa que primero fue del derecho natural, cuando había un legislador no de carne y hueso, sino que era Dios o la naturaleza, antes de Hugo Grosso, siglo XVI, XVII, y luego el legislador de carne y hueso que viene ya con la Revolución Francesa y con la obra de Montesquieu, el espíritu de las leyes. El jus cogens es sinónimo de derecho consuetudinario internacional. ¿Es igual a la costumbre internacional? Según el debate que hubo en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas desde 1968 al 69, pero que había comenzado ya antes, desde el año 1940, sobre todo en 1947, cuando se creó la Comisión de Derecho Internacional para codificar y desarrollar progresivamente el derecho internacional. El jus cogens en el debate tiene del derecho natural y del acuerdo, o sea, del derecho positivo de ambos, y se ha convertido de ser una norma de derecho natural, como alguna vez te comenté, que ya estaba en la obra de Nabucodonosor 6 siglos antes de Cristo, cuando imprecó a Sedecías que posiblemente había cometido delitos llamados de lesa humanidad, que en ese momento
cometer esos delitos era ir contra normas imperativas, que ahora se llaman jus cogens, y que en ese momento estaban en el derecho natural aún antes de Cristo. Y jus cogens en suma quiere decir norma imperativa del derecho de gentes. Muy bien. ¿Este jus cogens es una fuente del derecho internacional? El jus cogens es fuente del derecho internacional, pero también se aplica en el derecho interno, y ya Napoleón lo había advertido en el artículo 6º del Código Civil, para que veas que lo de penal también sabemos civil. Y el artículo 6º dice que no puede aceptarse ninguna norma que sea contraria al orden público y a las buenas costumbres, y el jus cogens viene a ser el orden público internacional imperativo, algo que no es jus dispositivum, que no se puede disponer de él, como otras normas, ¿no? Sin embargo, el jus cogens es, en una palabra, solamente para decir, la que prohíbe, por ejemplo, la esclavitud, la tortura, ¿no? La desaparición forzada de personas, el racismo, ¿no? La discriminación de la mujer. ¿Cuál es la diferencia entre convenciones, convenios, tratados sobre derechos humanos y sobre convenciones, tratados sobre derecho penal internacional? Claro. ¿O son lo mismo? Están íntimamente ligados, pero no olvides que se distingue ahora, sobre todo la universidad en Colombia han hecho un buen trabajo sobre el derecho penal internacional y su diferencia con el derecho internacional penal, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998. Realmente están íntimamente ligados porque los derechos humanos no son otra cosa que los derechos positivizados a nivel internacional en convenios o tratados internacionales y en el derecho interno en la Constitución. Y desde ese momento, como decía Gregorio Pérez Barbi Martínez en España, se convierten en derechos fundamentales. Y el jus cogens es eso, son derechos humanos positivizados en base al principio que ahora el derecho internacional se ha constitucionalizado y el derecho constitucional se ha internacionalizado, y ahora sobre ellos existe el control de convencionalidad. El jus cogens es hoy día una norma imperativa que ha sido reconocida por los artículos 53 y 64, entre otros, de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados del 23 de mayo de 1969, y es ley en el Perú, que ha sido reconocida en el Congreso del Perú el mismo 14 de septiembre del año 2000, y entró en vigencia y lo promulgó el presidente, en ese momento Fujimori, días después. Bien, te hago esta pregunta porque hay un sector de la doctrina, no estoy hablando de los políticos, sino de la doctrina. Aquí no hemos venido a hacer política, como tú lo sabes y te lo dije de antemano. Hay un sector de la doctrina que señala que a nivel del derecho internacional, tenemos que diferenciar los convenios o los tratados sobre derechos humanos y los convenios o tratados de derecho penal internacional. Los primeros señalan que son autoaplicativos y los segundos señalan que son no autoaplicativos. Y dicen este sector de la doctrina constitucional que el artículo 55 y 56 de la Constitución señala esto, y también, si mal no recuerdo, un acuerdo plenario, si mal no recuerdo, 9 del 2019, ha señalado justamente que las convenciones o los tratados de derecho penal internacional son no autoaplicativos. ¿Qué nos puede decir al respecto, José? Las normas jus cogens y las normas de derechos humanos que son protegidas por el jus cogens son de acuerdo a la proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968, integrales, indivisibles y complementarias, y lo confirma la Conferencia de Viena de 1999
93, donde le Esos son agrega... de derechos humanos. Sí, pero además dice lo siguiente, lo de... que Leticia Gianformaggio, en las razones del garantismo, hablando justo del derecho penal, conversando con Luis Ferraioli, dice que las normas, los principios del derecho constitucional, ¿no?, y también incluye el derecho penal, no son programáticos, sino son de eficacia inmediata, no son de efecto diferido. Y en las normas del derecho penal internacional que tienen que ver con normas imperativas o jus cogens, no son debatibles, sino que se imponen por sí mismas per se, porque son normas imperativas del derecho de gentes. Contra ellas ningún acuerdo, y se basa en el artículo 26 de la Convención de Viena del derecho a los tratados, de que los tratados tienen que cumplirse de acuerdo al principio pacta sunt servanda y la bona fide, que Kelsen nos desarrolla en el libro El contrato y el tratado, publicado en castellano en 1943 en México, desde el punto de vista de la teoría pura del derecho. Pero para rematar lo que tú me dices, doctor Robinson González Campos, es que el artículo 26 está integrado al 27 de la Convención de Viena, que ningún Estado puede invocar disposiciones de su derecho interno para incumplir tratados internacionales del que forma parte, y los tratados de derecho penal y todos no pueden estar excluidos de las normas de jus cogens. Y finalmente el 31 de la Convención de Viena sobre la interpretación que tiene que hacerse de acuerdo, así como en los contratos, ¿no?, de acuerdo a la común intención entre las partes, a la buena fe, pero sobre todo en materia de normas y principios jus cogens, la interpretación es de acuerdo a la ontologización de la dignidad humana. Ya no es la dignidad humana solamente un deber ser, sino es un ser, parte del ser. Sí. Y tú ves que no estoy analizándolo políticamente, No. sino Aquí, de manera académica, claro, porque tú me has pedido y por eso te he aceptado. Así es. Hay un razonamiento de carácter internacional, del derecho internacional público, que señala que cada Estado acoge su forma de ratificar o aplicación automática de los convenios, de los tratados. Nuestro sistema constitucional, a cual se adscribe el artículo 55, el artículo 56 de la Constitución, ¿qué sistema es al que se adscribe? ¿A la aplicación inmediata, sin necesidad de ratificación, o a la necesidad que debe de ser ratificada, y no solamente ratificada, sino debe de modificar el derecho interno? Claro. ¿A cuál de los dos sistemas que te he planteado se adscribe la Constitución de 1993? Claro, la Constitución de 1993 no podía escribirse a otro que a la misma de la Constitución de 1979. ¿Por qué? Porque el Perú ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos y la aplicación de la pena de muerte para determinados casos el 11 de julio de 1978 con Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Sin embargo, en esta situación se sigue el método de Kelsen, kelseniano, de la teoría monista en la relación entre el Estado y el derecho, que el derecho y el Estado constituyen un mismo sistema, no que la concepción monista de Kelsen, pero con predominio en derechos humanos, que incluye también derecho penal internacional, del derecho internacional sobre el derecho interno. Y en Juan Bustos Ramírez debe predominar el principio pro homine, o sea, el que mejor proteja a la persona, ¿no? Y en ese sentido, Juan Bustos decía que es el de Kelsen, pero en algunos casos puede ser el derecho interno, como para proteger, por ejemplo, a los niños, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero fundamentalmente, ya Gerl Lauterpacht y Rafael Lemkin, cuando desarrollaron la teoría del genocidio, y cuando Gerl Lauterpacht, orientado por Hans Kelsen,
va a dar él vivió de 1897 a 1960, él cuando fundamenta las normas, los llamados delitos de lesa humanidad basados en un principio de Ulpiano, que es Principia Juris, que ahora lo desarrolló Luis Ferraioli en 3 tomos. Principia Juris, que viene a ser el alteren non laedere. Laedere es lesa lesón, no lesionar al género humano. Ya eso es principio que no reemplaza, sino que interpreta el principio de legalidad a nivel internacional, que nullum poena, nullum crimen sine principia juris, que equivale a decir nullum poena, nullum crimen sine leye, y que fue desarrollado en el Estatuto de Londres del 8 de agosto de 1945 y que está en el Acta de Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1946, donde señala que se convierten estos en principios básicos del derecho internacional público, como principios, como costumbre, como tú decías, y también como doctrina y como lo que dije Diego Eduardo López Medina para todos nosotros y para los magistrados de Colombia, el genio de Colombia, diríamos el James Rodríguez, pero que el pueblo lo llama James a James. Se llama la doctrina de los jueces, la doctrina de los jueces, o sea, la teoría del juicio a los nazis, que ahora la República se burla en Carlinduras, ¿no? Esta mañana, ¿no? No es sino la elaboración de lo que ya se hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, y a eso recurrieron los estatutos de Londres y los juicios de Nuremberg y de Tokio para juzgar a los criminales de guerra nazi, ¿no? Y eso también es un debate a nivel mundial y que sería bueno que eso se siga debatiendo en el Perú, Sí. Y esto no es sino un pretexto para seguir ese debate. Sí, efectivamente. Vamos a tener un corte y regresamos en unos minutos. El principio de legalidad en la Declaración Universal de 1948, en el Pacto sobre Derechos Humanos Europeo, incluso
si mal no recuerdo, en un convenio de la ONU, de la OEA, con respecto a los derechos humanos, señala que el principio de legalidad no solo es no hay delito, no hay pena sin ley previa, y se debe de tomar en cuenta el derecho internacional. O sea, es un principio de legalidad penal sui generis, a diferencia de lo que dice el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 9, que es el que nos rige, el Pacto de San José de Costa Rica, nos habla del principio de legalidad penal clásico ortodoxo, donde no se hace mención a una excepción salvo lo que diga el derecho internacional. Dicen los analistas que el documento de Naciones Unidas, la Declaración Universal, el documento de los derechos humanos europeos y ese documento de la OEA hacen mención a esa excepción. ¿Por qué? Porque recuerdan o tratan de convalidar, tratan de justificar lo que se hizo en Nuremberg y en Tokio, cuando no se respetó realmente para juzgar a los nazis, no se respetó el principio de legalidad, no se respetó. Ahí prácticamente se transgredió el principio de legalidad y entonces, como curándose en salud, como para que eso no se critique, en estos documentos se ha hecho mención a un principio de legalidad muy sui generis, donde se hace mención a lo que diga el derecho internacional. O sea, no hay delito, no hay pena sin ley previa, pero también hay que tomar en cuenta lo que diga el derecho internacional. ¿Qué dices al respecto? Bueno, yo sí creo que la norma Jus Cogens, lo que dice el derecho internacional, es anterior a lo que señala, porque he leído el último Agile, he leído también lo que dice Yulisa Mantilla Falcón, que ha sido comisionada de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No olvides que la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana se forman precisamente con un criterio antirrevolucionario para contrarrestar a los efectos de la Revolución Cubana y tratar de reflotar a la OEA con el Protocolo de Buenos Aires del 27 de febrero de 1977, porque está desprestigiadísimo. Entonces ellos encontraron un escudo en los derechos humanos, pero para hacerlo en términos más coloquiales y casi para gente entendible, para evitar revoluciones en América Latina. O sea, la convención no es hecho por izquierdistas, es hecho precisamente para evitar revoluciones, ¿eh? Pero eso puede cualquiera no me entender. Ahora, lo que tú me dices, realmente yo pienso que no solamente ese principio de legalidad y el derecho penal del enemigo en la peor forma que utilizado en esto, sino en todo momento. Es la justicia de los vencedores de Nuremberg a Bagdad, ¿no? Siempre, incluso a los subversivos y a todos, nunca se les ha respetado ningún derecho en ningún país. Principio de legalidad. Ni el principio de legalidad, y generalmente los que más reclaman contra el principio de legalidad, a favor del principio de legalidad y en contra de la norma Jus Cogens y de los llamados delitos de lesa humanidad y de los tribunales de Nuremberg, son los que cuando han juzgado y cuando han tratado de hacer frente a los rebeldes nunca han tomado en cuenta eso. Por ejemplo, Pinochet, Videla, Franco, uno de los más terribles asesinos de la historia, como dice Elías Díaz. Elías Díaz es su mayor crítico y también Manuel Atienza, porque ellos fueron perseguidos. Elías Díaz fue perseguido durante el régimen de Franco y estuvo preso en 1969, pero estuvieron poco tiempo, se morían, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero de todas maneras no respetaron nada. Ahora, indudablemente que como es algo nuevo, va a seguir el debate, pero Anselmo von Forbach, que tú conoces porque tú eres un gran penalista, en 1875
1775, 1833, dijo, o el derecho penal es garantista o no es derecho penal, es solo el poder penal del Estado, la potentia puniendi, el poder penal, no el jus puniendi, como decía Jiménez de Azúa. Y realmente también los juicios de Nuremberg y todo eso han generado no fuentes de derecho internacional que se complementan con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que son necesarios para mantener para realizar los objetivos o propósitos de las Naciones Unidas, sobre todo el principio de protección internacional de los derechos humanos y también para buscar una sociedad donde se busque un orden de paz en el sentido de San Agustín. Un orden de paz debe ser un orden de Dios basado en la justicia. Yo pienso que los del Congreso actual no leen, ¿me entiendes? En Perú tenemos antes yo he visto los congresos, los criticaba, el primer gobierno de Belaúnde, pero congresos de gente culta, preparada. Antes en el Perú, no, porque yo también vengo de familiares así, ¿no? De una derecha que era ilustrada, estudiosa. Hoy día tenemos gente lumpen, casi sin ninguna lectura, porque el lumpen no es solamente el que vio Marx en el proletariado, todo sector social tiene su lumpen, sus marginales. Yo quiero que la gente en el Perú lea. Los del Congreso no resistirían un debate sobre estos temas ni siquiera un rato. ¿Por qué? Porque no leen, pues son solamente suma de votos, ¿no? Y además de votos hay que meter intelecto. Y en las universidades, doctor, usted que enseña tan excelentemente el derecho penal y los penalistas que hay en el Perú y de todos los del derecho hay que hacer algo por que vuelva un debate y que toda ley se someta a debate y que también el Colegio de Abogados de Lima haga debates en el colegio, ¿no? Sobre este tema que tú has tomado. Entonces hay dos posiciones. Una posición que dice principio de legalidad y por lo tanto no se puede aplicar una convención si es que previamente no ha sido ratificada y ha sido materia de modificación de la legislación interna, tal como lo señala el artículo 55 y 56. Segunda posición, no señor, jus cogen, bloque convencional, y por lo tanto no se necesita que haya una ratificación de la convención, sino que se aplica inmediatamente. Y entonces la pregunta que sale a relucir es la siguiente: ¿y qué pasó con el Estatuto de Roma? Si se trata de bloque convencional y significa aplicación ya no del principio de legalidad, si se trata del jus cogen, una norma imperativa, ya no principio de legalidad. Sin embargo, la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, en uno de sus artículos, señala claramente que no se va a poder juzgar, no se va a poder aplicar el Estatuto de Roma a los sátrapas, a los genocidas que hayan cometido estos actos miserables antes de la vigencia del Estatuto de Roma. Recién podrán ser juzgados, sancionados, si lo han cometido a partir de la vigencia del Estatuto de Roma. Los que satanizan y tratan de criticar a los de la segunda posición, a los del jus cogen, dicen, ¿dónde está el jus cogen ahí? ¿Por qué la Corte Penal Internacional no dice, no señor, aquí se aplica y se aplica el Estatuto de Roma, así lo hayan cometido hace 20 o 30 años o 40 años antes de la vigencia del Estatuto de Roma? Aquí no hay principio de legalidad ortodoxo que pueda valer. Es que ahí se aplica por el bloque de constitucionalidad que incluye también los estatutos de Londres, del Tribunal de Nuremberg. ¿Por qué? Porque precisamente todos los juicios, incluso el que le hicieron en Londres a Pinochet, que todavía no habían ratificado el Estatuto de Londres, lo juzgaron precisamente por la tortura, ¿no? Y además el bloque de constitucionalidad ya incluye
hace referencia a la imputación al Kaiser de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que lo salvaron los holandeses de Países Bajos, su familia, y al Estatuto de Roma, y con ese mismo le han aplicado a Videla, que tuvo la dignidad, dentro de lo malvado que ha sido, de morir en una prisión no de lujo y sentado en un WC, ¿no? Y nunca fue a un hospital ni nada. Y así, o sea, en resumen, yo diré de que como está en el último Hildebrand, es casi imposible que jurídicamente, desde el punto de vista de la razón, de lo racional y lo razonable en el derecho, ir en tratar de justificar la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de una determinada fecha, porque esos ya están desde desde el Acta de Naciones Unidas, aunque eso no lo dice Hildebrand, ¿no? Del 11 de diciembre de 1946, donde incluye como fuente de derecho internacional estos crímenes de guerra, y de ahí lo toman el principio de jus cogens, y el que mejor lo defiende fue el gran jurista mexicano cristiano neotomista Antonio Gómez Robledo, que está en internet su libro, se llama Estudio crítico del principio y norma jus cogens, normas imperativas. El Poder Judicial, desde que empezaron a juzgarse los delitos execrables, abyectos que cometieron en la época de la lucha antiterrorista, no ha aplicado la retroactividad maligna de la ley penal. No ha aplicado las figuras de los delitos de lesa humanidad que recién fueron introducidos, si mal no recuerdo, en 1998 más o menos, recién fueron introducidos en nuestro Código Penal. No han aplicado. Han juzgado en base al principio de legalidad, han juzgado por delitos de violación, por delitos de asesinato, etcétera, pero no por delitos de lesa humanidad, ya que los delitos de lesa humanidad todavía no estaban en nuestro Código Penal de 1991 cuando se cometieron estos hechos, respetando el principio de legalidad y respetando lo que señala, reitero, el artículo 55, 56, que señala que los delitos, las convenciones de derecho penal internacional no son autoaplicativos, tal como lo ha dicho la Corte Suprema. Entonces tú vas a ver ahí que a los militares que cometieron estas atrocidades no los han condenado por delito de lesa humanidad. Sin embargo, para evitar la prescripción, para mí, ahí sí, ilegalmente, para evitar la prescripción, les ponen delito de asesinato, delito de violación, delito de tal, en contexto de lesa humanidad. Y cuando le ponen la palabra en contexto de lesa humanidad, a pesar de no haber sido condenados por el principio de legalidad, por el delito de lesa humanidad, van a resultar imprescriptibles estas acciones. ¿Qué nos puede decir? Ese está en Leticia Gianformaggio, en las razones del garantismo, precisamente esos principios que ahora han sido constitucionalizados y también el derecho internacional ahora no son de efecto diferido, sino son de efecto inmediato, y cuando le han puesto de lesa humanidad es porque realmente están en ese contexto y no necesitan ni siquiera estar expresamente señalados en los códigos de derecho interno, porque predomina ahí el derecho internacional en la tesis monista de Hans Kelsen, y en este caso lo que dijo el discípulo Herr Lauterpacht, que debe predominar en todo momento
lo que ya dijo el piano, la principia iuris, o sea, nullum poena, nullum crimen sine principia iuris. No hay delito ni pena si previamente es establecido en el derecho, y esto es entendiendo el derecho como principia iuris. Ahora, vamos a tener otro corte. En unos instantes regresamos. Gracias. Voy a pedirnos porque... Bien, ahora aterrizamos, mejor dicho, en este tema que se está debatiendo no solo en el Congreso, sino también fuera de él. Me refiero a la Convención de Imprescriptibilidad en nuestro país. Señala un sector del Congreso que esta convención se ratificó el 2002, si mal no recuerdo. Se ratificó y se hizo una constancia de reserva. En esa constancia de reserva se señala que esta convención entrará en vigencia a partir de su ratificación y no antes, incluso se señaló. Sin embargo, en la práctica, como ya lo dije hace un rato, no se ha cumplido esto y se está señalando la palabra contexto de lesa humanidad y se está aplicando el convenio aún a pesar del principio de legalidad ortodoxo, clásico, etc. ¿Qué piensa sobre el particular, José Antonio? Yo pienso que lo que dice Yulisa Mantilla Falcón al respecto, según lo citado por Hillebrand, es lo que más se aproxima a lo que ahora es el control de convencionalidad y el control de legalidad y de constitucionalidad,
que ahora está de una manera superior, reflejada en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que fue ratificado en el Perú el año 14 de septiembre del año 2000 en el Congreso aprobado y días después ratificado. Sin embargo, este principio iuris y lo que Ferrayoli llama y las normas jus cogens ya eran derecho interno, y de acuerdo a la tesis de la misma Constitución de 1979, que lo desarrolló, el que más desarrolló fue el que acaba de fallecer, Javier Vallerresta González Olaichea, ¿no?, sobre el predominio del derecho internacional en materia de derechos humanos sobre el derecho interno. Y el derecho penal no puede estar alejado de los derechos humanos, porque precisamente es el campo donde más se necesita del derecho penal, donde el género es los derechos humanos, la especie es el derecho internacional humanitario y el puente el derecho de refugiados y de desplazados. Y precisamente las grandes violaciones a los derechos humanos se han dado en estos campos, ¿no? Y el derecho penal, ¿no?, el derecho penal realmente tiene que garantizar esas normas y principios que están en el Estatuto del Tribunal de Londres del 8 de agosto de 1945, en el Acta de Naciones Unidas, en los Objetivos Propósitos de las Naciones Unidas y en el principio básico de las Naciones Unidas, la protección internacional de los derechos. Y ya que me has hablado hoy día de la Convención Europea de Derechos Humanos, también del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea con sede de Europa, con sede en Estrasburgo, donde la defensa de los principios de Nuremberg es fundamental, incluso en el Tribunal Federal Constitucional de Alemania. Por ejemplo, nadie puede ser ni el peor de los malvados, pierde su dignidad humana, de acuerdo al Tribunal Federal Constitucional Alemán. Jamás en una sentencia puede decir que un preso condenado a cadena perpetua morirá en prisión por ser contrario a la dignidad humana. Y eso está en 50 años de jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania. Pero ¿es acaso acá lo refieren? ¿Acaso acá refieren de que los muertos... Dicen que no hay duda con respecto a lo que tú dices si hablas de derechos humanos. Te pregunto, tú que conoces mejor que yo el derecho internacional público, ¿hay alguna convención sobre derecho penal internacional? Sí, hay convenciones de derecho penal internacional. ¿Qué de cierto es que esta convención, en su artículo 4 o en su norma 4, señala que el derecho penal internacional, para su entrada en vigencia, necesita la ratificación y la modificación de la ley penal para que pueda surtir efecto el derecho penal claro, internacional? Estos convenios sobre derecho penal internacional... que no son de derechos humanos. No, son posteriores y no pueden ir contra normas jus cogens. Normas imperativas del derecho. Aún a pesar de que lo digan. A pesar de que lo diga, porque también dentro de ello hay lo que se llama la jerarquía y también, como dice Norberto Bobbio, escúchame, la forma de superar las antinomias. ¿Qué son antinomias? Cuando hay conflicto entre derechos fundamentales, entre normas. Una dice una cosa, la otra, pero que soluciona con 3 principios: jerarquía, tiempo, ley posterior, deroga anterior, y el tercero, ley especial, se prevé lo general, pero en materia de derechos humanos no se da esto, sino la jerarquía de la norma jus cogens. Esta convención de derecho penal internacional es especial y es posterior. Claro, pero no puede ir en contra de norma jus cogens, es con lo único que no puede hacer nada. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu opinión ya con respecto a este proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad que ya ha sido votado por el Congreso? Lo de la prescripción, ¿no? Sí. Lo he visto en Hildebrand porque realmente en el último número, ¿no? Y realmente me parece que como la presidenta no tiene mucha autonomía respecto al Congreso, ¿no? De repente no lo firme
o de repente lo firme y el Congreso lo apruebe por insistencia, ¿no? Pero no va a pasar la barrera del control de convencionalidad, ¿no? O sea, la resolución, la sentencia que haga sobre ello la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y también las opiniones de la Comisión Interamericana y también de Naciones Unidas, porque el Comité de Naciones Unidas acaba de emitir opinión, ¿no? ¿Qué te parece la resolución, algunos llaman una intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo las observaciones que ha hecho al Congreso, al Ejecutivo? Prácticamente les ha dicho al Congreso: oigan, dejen de legislar. Al Ejecutivo, usted no lo vaya a promulgar. ¿Te parece que está acorde con los derechos que tiene la Corte para realizar esta clase de observaciones antes de que se dé una ley? Sí, sí tiene, ¿eh? En materia de derechos humanos sí tiene. ¿En qué está basado eso? No, ya está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y también el mayor defensor de eso fue Javier Vallarresta cuando todavía no hablaba de control de convencionalidad, sino con jurisdicción supranacional. O sea que la Corte puede decirle al Congreso: no legisles. Pero en derechos humanos, no en otros. No legisles. En lo que viola los derechos humanos, en lo otro no, en lo de no puede. Pero en derechos humanos sí puede, en derecho internacional humanitario, y en normas que contradigan la Convención Americana por acción o omisión, ¿no? En los otros no. Bien. Bueno, hoy día hemos tenido, como les dije, un privilegio. Aquí el señor que está a mi costado, el doctor José Antonio Ñique de la Puente, para mí, lo conozco, como lo ha dicho, hace una vida. Toda una vida, realmente, por lo menos un poco más de 50 años, nos conocemos con José Antonio, y no ha sido fácil traerlo aquí, porque él es un hombre muy, muy ocupado, y además no quiere inmiscuirse en situaciones políticas. Lo he convencido porque le he dicho la verdad, que este programa no es político, este programa es eminentemente jurídico, y sobre ello hemos tenido jurídico, académico, y hemos tenido el privilegio de contar con él. No sabes, José Antonio, cuánto te agradecemos tu presencia, cuánto te agradecemos la forma como has respondido a las preguntas en una forma sencilla, que creo que nuestros televidentes, nuestros seguidores, pues hoy día han tenido a un entrevistado de lujo. Nos vamos antes. Pero yo agradezco. Nos falta unos minutos, pero yo agradezco queremos respetar el tiempo de José Antonio. Agradezco a Robinson González Campos, un académico, un abogado excelente. Ya me decía en su momento el doctor Mario Rodríguez que eras una promesa en el derecho penal y después fuiste una realidad. Y no solamente en el derecho penal, sino en el derecho en general. Y yo felicito a este canal de Global STV y al programa Entendiendo el Derecho, que dirige nuestro colega sanmarquino Robinson González Campos, con quien hemos trabajado además de San Marcos, también en Garcilaso y otros lugares. Un abrazo a todos, y yo estoy muy contento de haber venido. Realmente, si otro día hay otros temas, también me invitas. Por supuesto, ya está comprometido para próximas oportunidades. Y con ustedes nos despedimos hasta el próximo lunes, Entendiendo el Derecho con Robinson González e invitados. Hasta entonces, gracias. Dice que ha venido Hurtado Pozo. ¿A Hurtado Pozo te lo vas a invitar? No sé si estará acá. No, pero cuando venga, invítalo también. Por supuesto. Estoy contento porque no hemos agraviado a nadie.